En lo alto del altiplano, donde las montañas parecían abrazar el cielo y el aire era fresco y limpio, se extendían vastos campos verdes que se transformaban con las estaciones. Este era un lugar donde la naturaleza seguía su curso con ritmo propio, y quienes vivían allí sabían que las lluvias marcaban la diferencia entre la abundancia y la escasez. Durante la temporada de lluvias, las tierras se llenaban de vida. Los riachuelos que habían permanecido secos por meses volvían a fluir, trayendo agua cristalina desde las montañas, y los cultivos agradecían con brotes frescos y llenos de vitalidad. Luchito, un burro de pelaje gris y patas fuertes, vivía en este paraíso natural. Para él, los campos eran su hogar, y el sonido del viento entre las montañas y el aroma a tierra mojada le resultaban tan familiares como el calor del sol. Pasaba sus días trabajando junto a su dueña, doña Marta, y aunque su vida no era fácil, se sentía en paz al caminar por los senderos que serpenteaban entre los campos, cargando con las cosechas que recogían. Luchito no era un burro cualquiera. Desde su nacimiento, había demostrado ser un animal fiel y resistente. Sus ojos, grandes y expresivos, siempre observaban todo con calma, y su pelaje grisáceo lo ayudaba a camuflarse con el paisaje del altiplano. Aunque no podía hablar, su lealtad hacia doña Marta era inquebrantable. Ella había sido su compañera desde que era solo un pequeño burrito, y juntos habían trabajado sin descanso en las tierras que Marta poseía. Doña Marta era conocida en el altiplano por ser una mujer tenaz. Viuda desde hacía varios años, había aprendido a valerse por sí misma, y aunque era respetada por su capacidad para sacar adelante su tierra, también era vista con algo de recelo. Su único objetivo, desde que su esposo había fallecido, era trabajar sin descanso para mejorar su situación económica. El año anterior no le había ido bien en la venta de sus cosechas, y el temor a la pobreza la acosaba constantemente. Su corazón se había endurecido con el tiempo, y poco a poco, su atención se enfocaba más en el dinero que en cualquier otra cosa. Luchito, a pesar de ser su más fiel compañero, no era más que una herramienta en sus ojos. Lo apreciaba por su fortaleza y su capacidad para ayudar en las labores del campo, pero nunca había visto en él algo más allá de su utilidad. Luchito, por su parte, no esperaba nada más. Su vida era simple: llevar las cosechas, cargar bultos pesados y caminar junto a su dueña durante largas horas. Pero su lealtad era genuina. Él siempre caminaba a su lado, sin quejarse, aunque sus patas estuvieran cansadas o el sol ardiera con fuerza. En ese altiplano vasto y lleno de vida, doña Marta y Luchito formaban un equipo silencioso. Sin embargo, mientras las lluvias comenzaban a caer y las cosechas prometían ser abundantes, algo más crecía en el corazón de doña Marta, una creciente ansiedad por hacer más dinero, para no volver a pasar por el fracaso económico del año anterior. Luchito no comprendía estos pensamientos, pero lo sentía en la forma en que Marta se volvía más fría y distante con el tiempo. El día que todo cambió, el cielo se había oscurecido más temprano de lo normal. Las nubes grises se movían rápidamente sobre las montañas, presagiando una tormenta que estaba a punto de desatarse. A pesar de las señales evidentes del mal tiempo que se avecinaba, doña Marta estaba demasiado ocupada en sus pensamientos. Tenía que asegurarse de recolectar todo lo que había plantado y asegurarse de que ese año fuera un éxito rotundo. Pero en su prisa, olvidó algo crucial. Había dejado un quintal de papas, una de sus cosechas más importantes, en uno de los campos más alejados de su propiedad. Era un descuido que no podía permitirse, pero al caer la tarde, ya era demasiado tarde para recogerlo. Luchito estaba en su establo, descansando después de un día largo, cuando doña Marta, con la preocupación en su rostro, decidió que no podía esperar al día siguiente. Aunque el cielo ya estaba amenazando con truenos lejanos, decidió llevar a Luchito a recoger ese quintal antes de que la tormenta lo arruinara. Con la cuerda en mano, ató a Luchito y,
aunque el burro parecía cansado, lo llevó de vuelta al campo. El viento había comenzado a soplar más fuerte, y el sonido de los truenos se acercaba cada vez más. Luchito, que siempre había temido las tormentas, caminaba a regañadientes detrás de doña Marta. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Pero la confianza que sentía por su dueña lo mantenía a su lado, aunque cada trueno lo hacía temblar. Cuando llegaron al campo, la lluvia comenzó a caer de manera torrencial. Doña Marta se apresuró a cargar las papas en los sacos mientras Luchito la esperaba, cada vez más inquieto. Y entonces, el primer trueno resonó directamente sobre ellos, tan fuerte que pareció hacer temblar el suelo. Luchito, asustado como nunca antes, intentó soltarse y huir. Pero doña Marta, decidida a no perder más tiempo, lo ató con más fuerza. El sonido de los truenos resonaba con fuerza en el altiplano, sacudiendo el suelo bajo los cascos de Luchito. Las gotas de lluvia golpeaban la tierra con tal intensidad que parecía que el cielo se hubiera abierto para dejar caer todo su peso sobre ellos. Luchito, con su naturaleza dócil, se estremecía cada vez que el cielo rugía, y su corazón se aceleraba con cada relámpago que iluminaba el horizonte. El miedo que sentía era palpable, y sus patas temblaban de manera incontrolable. El instinto le decía que corriera, que huyera hacia algún lugar seguro donde pudiera refugiarse de la tormenta. Pero la cuerda que lo ataba a doña Marta lo mantenía allí, a merced de los elementos. Cada trueno era más fuerte que el anterior, y el viento, que barría los campos, levantaba polvo y hojas, dándole a la escena una atmósfera aún más aterradora. «Vamos, Luchito», gritaba doña Marta con desesperación, jalando con fuerza la cuerda para que su fiel burro continuara avanzando hacia el campo donde había dejado el quintal de papas. Luchito, a pesar del miedo que lo paralizaba, intentaba seguir las órdenes de su dueña. La confianza que había depositado en ella a lo largo de los años lo mantenía a su lado, pero cada paso se hacía más difícil. Sabía que no podía desobedecer, pero el miedo era demasiado fuerte, casi insoportable. Cada vez que un trueno retumbaba en el cielo, Luchito cerraba los ojos y tiraba hacia atrás, luchando por no dejarse vencer por el pánico. Doña Marta no se daba cuenta del temor de Luchito, o quizás simplemente no le importaba. Estaba demasiado preocupada por su cosecha y por no perder ni un solo centavo de lo que había trabajado tan duro para conseguir. Para ella, Luchito no era más que una herramienta, y en ese momento, lo único que le importaba era recuperar ese quintal de papas antes de que la lluvia lo arruinara por completo. El pobre burro, atrapado entre su lealtad y su miedo, continuaba resistiendo. Pero entonces, el trueno más fuerte que había oído jamás estalló justo sobre sus cabezas, iluminando el cielo y sacudiendo la tierra bajo sus patas. Luchito no pudo más. Su cuerpo entero tembló de terror, y tiró con fuerza, intentando liberarse de la cuerda que lo sujetaba. «No te atrevas a moverte, Luchito», gritó doña Marta, jalando con más fuerza aún, tratando de mantener el control. Pero Luchito no podía resistir el impulso de huir. El miedo se había apoderado por completo de él. A pesar de los gritos de su dueña, trataba de escapar, de encontrar refugio donde los truenos no pudieran alcanzarlo. Sin embargo, la cuerda que lo ataba lo mantenía prisionero. Estaba atrapado, tanto física como emocionalmente, entre el deseo de escapar y su deber hacia doña Marta. En medio del caos de la tormenta, algo aún más aterrador ocurrió. De repente, entre el ruido de la lluvia y los truenos, se escuchó un aullido. Era una jauría de perros salvajes que, al parecer, se había desorientado en la tormenta y estaba buscando refugio o comida. Sus ladridos rompieron el silencio momentáneo entre los truenos y en cuestión de segundos, aparecieron, corriendo con ferocidad hacia doña Marta y Luchito. Doña Marta, sorprendida por el ataque, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Intentó retroceder,
pero los perros ya estaban demasiado cerca. Eran grandes, de pelaje enmarañado y colmillos afilados. Con la tormenta encima, parecían aún más salvajes, como si la furia del clima hubiera despertado su instinto más primitivo. Luchito, aún atado, observaba la escena con el corazón en la garganta. Aunque estaba aterrorizado por los truenos, el peligro inmediato que representaban los perros era aún más alarmante. Doña Marta intentaba defenderse, pero los perros la rodeaban, ladrando y mostrando los dientes, listos para atacar. En ese momento, algo cambió en Luchito. A pesar del miedo que lo había paralizado momentos antes, vio que su dueña estaba en peligro. Sin pensarlo, actuó. Con todas sus fuerzas, tiró de la cuerda hasta que finalmente logró romperla. Aunque su primer instinto había sido huir de la tormenta, ahora sabía que debía proteger a Doña Marta. Con valentía, Luchito se interpuso entre los perros y su dueña. Rebuznó con fuerza, un sonido que resonó por encima de los ladridos y el estruendo de la tormenta. Los perros, sorprendidos por el repentino ataque del burro, retrocedieron por un momento. Pero no tardaron en reaccionar, y en lugar de atacar a Doña Marta, dirigieron su atención a Luchito. Luchito corrió, con los perros persiguiéndolo de cerca. A pesar de su miedo y cansancio, corría lo más rápido que podía, guiando a los perros lejos de su dueña. Corrió a través de los campos, bajo la lluvia torrencial, sin detenerse. Los perros lo seguían de cerca, pero él continuaba, impulsado por una mezcla de instinto y lealtad. Quería asegurarse de que Doña Marta estuviera a salvo, aunque eso significara sacrificar su propia seguridad. Finalmente, después de correr sin descanso, Luchito llegó a un barranco. Sin pensar en las consecuencias, saltó. Cayó rodando hasta el fondo, golpeándose contra las rocas y el suelo húmedo. Pero allí, en el fondo del barranco, se sintió seguro. Los perros, que lo habían seguido hasta el borde, no se atrevieron a saltar tras él. Luchito, aunque herido y exhausto, se sintió a salvo por primera vez desde que la tormenta había comenzado. El tiempo pasó lentamente en el fondo del barranco. Luchito, herido y cubierto de barro, esperó. Su corazón aún latía con fuerza por el miedo y el esfuerzo, pero dentro de él aún mantenía la esperanza de que Doña Marta viniera a rescatarlo. Se había sacrificado por ella, había guiado a los perros lejos para que estuviera a salvo. Seguro que ella vendría por él, ¿verdad? Pero las horas pasaron, y el sonido de la tormenta comenzó a desvanecerse. Los truenos se alejaron, y la lluvia se convirtió en una llovizna suave. Sin embargo, Doña Marta no aparecía. Luchito, con su cuerpo adolorido y su espíritu cada vez más decaído, se preguntaba por qué su dueña no venía a buscarlo. ¿Acaso no se preocupaba por él? ¿No le importaba lo que le había pasado? La verdad era cruel. Mientras Luchito yacía en el fondo del barranco, Doña Marta había tomado una decisión rápida. Para ella, Luchito no era más que un burro, un animal útil, pero reemplazable. Sin mostrar remordimientos, al día siguiente ya había comprado otro burro en el mercado local, sin preocuparse por el destino de su antiguo compañero. No hubo búsqueda, ni siquiera un pensamiento de regresar por él. Para Doña Marta, Luchito había cumplido su propósito y ahora ya no tenía valor. Luchito, cada vez más débil, comenzó a perder la esperanza. El cielo se despejaba lentamente, pero su corazón se llenaba de una nube de tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? Había sido fiel, había hecho todo lo que Doña Marta le había pedido, y aún así, lo había abandonado. La soledad del barranco pesaba sobre él como una losa. Fue entonces cuando apareció el zorro. Un animal astuto y observador, que había estado merodeando por los alrededores en busca de comida. Al ver a Luchito en el barranco, se acercó con cautela. ¿Qué haces aquí, burro?
Preguntó el zorro con una sonrisa pícara en su rostro. Luchito, agotado, apenas pudo levantar la cabeza para responder. Estoy esperando a mi dueña. Su voz temblaba de tristeza. El zorro, con su astucia característica, negó con la cabeza. Tu dueña no vendrá, amigo. La vi en el mercado esta mañana. Ya tiene otro burro. Para ella, no eres más que una herramienta. No le importas. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón de Luchito. Todo lo que había temido, todo lo que había tratado de negar, se había vuelto realidad. Su dueña no lo valoraba, nunca lo había hecho. De repente, el peso del abandono lo aplastó y la esperanza que aún albergaba desapareció por completo. El silencio en el barranco era profundo. Luchito, abatido por el dolor físico y la traición emocional, había dejado de esperar. Su espíritu estaba roto, y la fuerza que alguna vez lo había impulsado a servir a doña Marta con lealtad ahora se sentía como un vacío dentro de él. Los días pasaban lentamente, y la soledad era su única compañía. Fue en una mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el fondo del barranco, que Luchito notó una sombra que sobrevolaba sobre él. Al principio, pensó que se trataba de un sueño, una ilusión causada por su cansancio. Pero la sombra se hizo más clara, más definida, y pronto, con un batir de alas majestuoso, un halcón aterrizó suavemente en una roca cercana. El halcón lo observó con ojos penetrantes, llenos de sabiduría. Era un ave fuerte y ágil, con plumas que reflejaban los tonos dorados del sol naciente. Durante unos momentos, el halcón no dijo nada, solo miraba a Luchito, como si pudiera ver directamente en su interior, como si supiera lo que el pobre burro había pasado. No deberías estar aquí abajo, burro, dijo finalmente el halcón, su voz era clara y firme, pero no carecía de compasión. Este no es tu lugar. Luchito levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos, antes llenos de bondad, ahora reflejaban una profunda tristeza. No tengo a dónde ir, respondió débilmente. Mi dueña me abandonó. No sirvo para nada. El halcón inclinó su cabeza con curiosidad. ¿Eso crees?, preguntó. He volado sobre estas tierras por años, y he visto muchas cosas. Animales que caen, pero que también se levantan. No todo está perdido, Luchito. No soy como tú, dijo Luchito, casi en un susurro. No puedo volar. Estoy atrapado aquí. El halcón dejó escapar una suave risa. Puede que no puedas volar, pero eso no significa que estés atrapado. Solo porque una persona te ha abandonado no quiere decir que el mundo lo ha hecho. Siempre hay segundas oportunidades, pero debes estar dispuesto a tomarlas. Luchito bajó la mirada, dudando de esas palabras. ¿Segundas oportunidades? Después de todo lo que había pasado. ¿Después de que doña Marta lo hubiera olvidado tan fácilmente? No sé si puedo hacerlo, admitió. El halcón lo miró con seriedad. El vuelo no comienza con las alas, comienza con la decisión de no quedarse en el suelo. Si decides seguir aquí, te quedarás atrapado para siempre. Pero si decides levantarte, puedes encontrar un nuevo camino. Depende de ti. Luchito no supo qué responder. El halcón, viendo la confusión en los ojos del burro, lo dejó con una última reflexión. No eres solo un burro, Luchito. Eres más que eso. Recuerda que los seres más grandes no son aquellos que nunca caen, sino aquellos que, al caer, siempre se levantan. Y con esas palabras, el halcón desplegó sus alas y volvió a alzar el vuelo, desapareciendo entre los cielos. Luchito se quedó en silencio, observando cómo las alas poderosas del halcón lo llevaban hacia lo alto, hasta que se perdió en el horizonte. Sus palabras resonaban en la mente del burro, desafiándolo a reflexionar.
Luchito permaneció en el barranco mucho tiempo después de la partida del halcón, sumido en un profundo silencio. Las palabras del ave resonaban en su cabeza, pero aún había algo dentro de él que dudaba, que le decía que simplemente aceptara su destino. ¿Podía realmente cambiar su vida después de todo lo que había pasado? Se dejó caer sobre el suelo húmedo, mirando el cielo. La luz del sol comenzaba a llenar el barranco, trayendo consigo una sensación de calidez que hacía tiempo no sentía. El viento, que solía traer solo tormentas y miedo, ahora soplaba suavemente, como una caricia sobre su piel. Cerró los ojos y comenzó a pensar. Durante años, había sido el burro más fiel que doña Marta había tenido. No había un solo día en que no hubiera trabajado duro para ella, llevando cargas, labrando los campos, siempre dispuesto a servir. A cambio, él solo pedía una cosa, el cuidado y el respeto de su dueña. Pero cuando las cosas se complicaron, cuando la tormenta y los perros lo llevaron al límite, ella lo había abandonado sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Por qué había sido tan fácil para ella olvidarlo? Entonces, Luchito empezó a comprender algo que nunca antes había considerado. Su valor no dependía de lo que doña Marta pensara de él. No dependía de su trabajo o de su capacidad de servir. Él era más que una simple herramienta, y su vida no tenía que estar atada a lo que otros quisieran de él. El halcón tenía razón. Tal vez no podía volar como él, pero eso no significaba que no pudiera encontrar su propio camino. Tal vez su lugar no estaba con alguien que solo lo veía como un medio para un fin. Quizás, después de todo, aún quedaba algo de esperanza, una oportunidad para una nueva vida. Con un esfuerzo que nunca antes había sentido, Luchito se levantó lentamente. Sus músculos estaban adoloridos, sus patas temblaban, pero algo dentro de él había cambiado. Se sentía más fuerte, más decidido. Quería vivir. No, necesitaba vivir. Y más que eso, necesitaba encontrar una vida que lo valorara por lo que era, no solo por lo que podía hacer. Miró hacia arriba, hacia las paredes del barranco que parecían imposibles de escalar. Pero ya no le importaba cuán difíciles fueran las circunstancias. Estaba dispuesto a intentarlo. Mientras Luchito se preparaba para buscar una salida, escuchó el familiar sonido del batir de alas sobre él. El halcón había regresado, planeando en círculo sobre el barranco antes de aterrizar suavemente una vez más, con una sonrisa satisfecha en su rostro. «Sabía que tomarías la decisión correcta», dijo el halcón. Luchito asintió, agradecido por el impulso que le había dado el ave. «Quiero salir de aquí. Quiero una nueva oportunidad», dijo con firmeza. El halcón, con un brillo en los ojos, agitó sus alas y señaló hacia una ruta que Luchito no había notado antes. No era un camino fácil, pero era un sendero por el que podía subir, con esfuerzo y perseverancia. «Sígueme», dijo el halcón. «Te mostraré el camino». Luchito comenzó a caminar, lentamente al principio, pero con cada paso sentía que recuperaba algo más de sí mismo. El halcón lo guiaba desde las alturas, mostrándole el mejor camino para escalar fuera del barranco. Subir fue difícil, hubo momentos en los que pensó que no lo lograría, pero siempre que sentía que sus fuerzas flaqueaban, recordaba las palabras del halcón: el vuelo no comienza con las alas, sino con la decisión de no quedarse en el suelo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Luchito alcanzó la cima. El aire fresco llenaba sus pulmones, y la vasta extensión del altiplano se extendía ante él, más hermosa de lo que recordaba. Pero esta vez, lo veía con nuevos ojos. Este no era el final de su historia, era solo el comienzo. El halcón voló un poco más adelante, y Luchito lo siguió, guiado hacia un pequeño valle donde se encontraba una modesta casa de campo. Allí, una pareja de ancianos trabajaba la tierra, con amor y paciencia.
Cuidaban bien de sus animales, hablaban con ellos, los trataban con respeto y cariño. Luchito observó cómo los animales en esa granja vivían en paz. Sabía que había encontrado su nuevo hogar. Con una última mirada de agradecimiento hacia el halcón, Luchito caminó hacia la pareja, dispuesto a comenzar su nueva vida, una vida llena de respeto, gratitud y, finalmente, felicidad. La historia de Luchito, el burro que fue abandonado y luego encontró una nueva vida llena de esperanza, refleja muchos aspectos de nuestra vida diaria. En algún momento, todos podemos sentirnos como Luchito, atrapados, abandonados, o incluso traicionados por aquellos en quienes más confiábamos. Doña Marta, en su obsesión por obtener más dinero y no perder el fruto de su trabajo, se olvidó del ser que más la había ayudado en los momentos difíciles. El error que cometió no fue solo dejar el quintal de papas en el campo, fue también olvidar que Luchito no era solo una herramienta, sino un ser vivo que merecía respeto y cuidado. Este tipo de situaciones ocurre también en la vida humana. A veces, en nuestro afán por conseguir metas, olvidamos a aquellos que nos han acompañado en el camino. Dejamos de valorar lo que realmente importa. Las relaciones, sean con personas o con seres más pequeños, como los animales, requieren respeto, cuidado y aprecio constante. No podemos reducir el valor de alguien solo a lo que pueden hacer por nosotros. Luchito, al igual que muchos de nosotros, tuvo que aprender una lección dura. Su valor no dependía de lo que otros pensaran o esperaran de él, sino de lo que él mismo creía y valoraba de sí mismo. El halcón, en la historia, representa esa voz interior que todos tenemos, pero que a veces ignoramos. Es la parte de nosotros que nos dice que no estamos destinados a permanecer caídos, que siempre hay una salida, aunque a veces no podamos verla de inmediato. Esa voz puede venir de muchas formas, de una persona sabia, de un momento de introspección o incluso de la naturaleza misma. Lo importante es estar abiertos a escucharla y, sobre todo, actuar en consecuencia. Al final, la verdadera transformación de Luchito no ocurrió solo porque alguien más lo ayudó, sino porque él decidió tomar las riendas de su vida. El autoconocimiento, el darse cuenta de que no era solo un burro que llevaba cargas, sino un ser que merecía una vida digna, fue lo que le permitió cambiar su destino. De la misma manera, en la vida humana, cuando llegamos a conocernos verdaderamente, cuando entendemos nuestro valor más allá de lo que otros puedan pensar de nosotros, es cuando podemos tomar las decisiones que nos llevarán hacia una vida mejor. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Sabemos que las lecciones que nos deja Luchito pueden resonar en muchos de nosotros. A veces, en la vida, necesitamos recordatorios como este, que no estamos destinados a quedarnos atrapados en el lugar donde hemos caído, y que nuestro valor no lo define el juicio de otros, sino lo que llevamos en nuestro interior. Saludos, y que recibas muchas bendiciones. Hasta la próxima.